Buenas noches a todos y todas. Una vez más, acá en el Grupo de Derecho Administrativo Costa Rica, hoy estamos cerrando este conjunto de charlas y conversaciones que hemos estado teniendo en lo que hace al recurso de casación en la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia y algunos otros temas de relevancia para la Sala Primera y, por tanto, para el gremio, para el foro jurídico costarricense. Esta noche nos acompañan dos letrados de la sala primera. Después, pues los presentaremos más adecuadamente, don Diego Rudín, que nos va a acompañar por primera vez esta noche, y don Jimmy Sánchez, que ya nos había hecho el favor de hacernos una charla la semana pasada en materia de recurso de casación, en materia de contencioso administrativo y las causales. Los saludo a los dos. Buenas noches, don Diego, y buenas noches, don Jimmy. Muy buenas noches, don Jorge, don Jimmy, todas las personas que nos acompañan. Buenas noches, don Jorge. Buenas noches, Diego, y a todo el público que nos acompaña el día de hoy. La dinámica de esta noche va a ser la habitual. Vamos a tener las charlas de los expositores y las preguntas, pues las podrán hacer como habitualmente las recibimos a través de mi WhatsApp, de correo electrónico o de poner los comentarios en la caja de diálogo del video. Vamos a tener en este ratito, primero, la charla a cargo de don Diego Rudín en materia de recurso de casación agrario, consideraciones prácticas de la dinámica de este mundo de la casación. De hecho, es una materia invitada, al igual que la materia del recurso de casación civil, invitada al grupo. Y don Jimmy, que ya cuenta entonces como viejo conocido para efecto de la presentación y de las charlas, porque está repitiendo esta semana, hoy nos va a hablar del trabajo de la sala en una de las competencias, pues no tan conocidas, pero ni de lejos, poco relevantes de la sala, inclusive porque casuísticamente o estadísticamente en algún momento se ha vuelto un tema de primera relevancia para la sala primera, pero aquí no quiero adelantar nada en relación con el tema de los conflictos de competencia que le corresponde atender a la sala primera. Primero voy a presentar a don Diego, que es la persona que va a iniciar exponiéndonos esta noche y más adelante hablamos de don Jimmy. Don Diego Rudín es especialista en Derecho Agrario y Ambiental, es especialista en Derecho Notarial y Registral y es egresado de la Maestría en Derecho Público de la Universidad de Costa Rica. Es profesor de Derechos Reales en la Universidad de Costa Rica y en la Escuela Libre y es letrado de la Sala Primera. Y aquí yo voy a agregar algo más. Don Diego es de las personas que yo conocí cuando llegué a la Sala Primera. Ya don Jimmy tenía el gusto de no solo de conocerlo, sino de haber trabajado con él, porque fuimos compañeros en el Tribunal Contencioso Administrativo, tanto como técnico como juez. Ya eso hablamos un poco la semana pasada de la trayectoria de don Jimmy, pero aquí quiero referir que don Diego tengo el gusto, el placer de que esté trabajando conmigo, es compañero letrado de la oficina que me corresponde a mí en la sala primera, y es uno de los ejemplos del equipo de primer nivel que yo tengo. Así Muchas que gracias. es un gusto traer a Diego esta noche que nos acompañe. Nos va a hablar de derecho agrario, aunque yo tengo unas ganas enormes de irlo jalando poco a poco sin que él se dé cuenta de manera imperceptible a temas de derecho público y de derecho administrativo y tributario y contratación administrativa, pero eso lo vamos a ir haciendo despacio porque además es un profesional que nos genera unos productos de enorme calidad. Pero en fin, la gente quiere escucharlos hablar a ustedes y no a mí. Así que hecha la presentación de don Diego, pues Jimmy y yo nos retiramos para escuchar a Diego y después regresamos con la presentación formal de don Jimmy para escuchar la parte de conflictos de competencia. Don Diego, tiene usted la palabra esta noche. Muchísimas gracias, don Jorge. Muy buenas noches. Muchas gracias por haberme invitado a su persona, por la iniciativa de que se lleven a cabo estas charlas, a don Guillermo Rivas, que ha estado muy presente también. Todas las personas que nos acompañan el día de hoy, bueno, es un verdadero placer estar con ustedes. Sabemos que estamos en una tarde de diciembre, una tarde típica de diciembre, me parece a mí, porque ha estado haciendo más frío y más viento que en años anteriores. Entonces, por lo menos yo lo siento más diciembre que otros, y eso puede evocar más sentimientos navideños y da más mérito a estar conectado en estos momentos a una actividad de estas, ¿verdad?
Definitivamente les agradezco por este rato que van a compartir con nosotros, a todas las personas que nos acompañan, y procuraré dar una charla que sea equilibrada en contenido y tiempo también, para que sea provechosa y no sea particularmente agotadora. Voy a hacerles un par de advertencias. Esta charla se ha venido dando en buena hora por la sala primera también a nivel nacional este año en diferentes zonas rurales del país. Entonces la hemos venido manejando en un formato similar, y la última vez tuve la oportunidad de darla en el Colegio de Abogadas y Abogados de Costa Rica, pero de manera exclusiva. Entonces, con una extensión un poco más larga y abordando algunos temas de fondo. Entonces, en este caso voy a hacer una breve introducción con algunos aspectos generales de la canción muy concretos, pero que es importante tomar en cuenta, porque uno de los temas que tiene que ver con la casación agraria es precisamente su naturaleza. ¿Qué es lo que se busca con la casación agraria y cuál es la naturaleza de la impugnación? Porque ha sido objeto de análisis, de cierta discusión, y no siempre hay claridad total en el tema. Efectivamente, como bien lo dice don Jorge, en este caso tengo claro que estamos en un grupo de derecho administrativo, que es una materia que me gusta mucho también, y de hecho mi visión del ordenamiento jurídico, pienso que lo que existen son transversalidades recíprocas de las diferentes áreas que dichosamente pues en la sala primera tenemos la oportunidad de analizar. Entonces, indudablemente no es ajeno a la materia administrativa algunas cuestiones que puedan surgir en el proceso agrario. De hecho, existen ciertos conflictos de competencia, que es un tema que don Jimmy va a hablar adelante. En algunas ocasiones puede ocurrir que un asunto empieza en sede contenciosa y termina en sede agraria, o que empieza en sede agraria, surge una discusión si debería ir o no a sede contenciosa, y podría ser que quede en la sede agraria, aunque ciertamente por la interpretación que se le ha dado al artículo 49 de la Constitución y demás, tiende generalmente a radicarse los asuntos relacionados al Estado directa o indirectamente en el tribunal contencioso, pero eso no quita la importancia de conocer también la particularidad de la casación y del proceso agrario en general para aquellos supuestos que finalmente queden radicados en esta sede. Hecho este preámbulo, vamos a señalar los principales objetivos de la reflexión que yo vengo a compartir con ustedes. Son resaltar los principales aspectos del recurso de casación en materia agraria, señalar y aclarar los requisitos de admisibilidad, que como les digo, no siempre se tienen claros. En ocasiones uno se encuentra con recursos de casación redactados con base en el Código Procesal Civil o hasta en el Código Procesal Contencioso, ¿verdad? Que dicho sea de paso, es posible que exista una integración normativa también con el Código Procesal Contencioso, eventualmente en algún tema que tenga que ver con aspectos administrativos. Les voy a poner un ejemplo con el agotamiento de la vía administrativa. Este es un tema interesante que se da en materia agraria con los conflictos de posesión en precario que se regulan en el artículo 92 de la Ley de Tierras y Colonización, y existe una excepción previa por falta de agotamiento de la vía administrativa en el artículo 44 de la Ley de Jurisdicción Agraria. Evidentemente este tema no se podría integrar con el Código Procesal Civil, sino con el Código Procesal Contencioso Administrativo, que es el que por excelencia regula estos temas. Eventualmente podría llegar a casación un tema que tenga que ver con esto. También fomentar la formulación de recursos admisibles. La idea pues de la sala en general y lo que se busca es que las personas tengan una resolución más acorde con el fondo de lo que se está discutiendo, pero para eso es necesario que se cumplan con los requisitos básicos de admisión de las gestiones. Precisar también la normativa aplicable a la luz del derecho vigente, lo cual es un tema particularmente interesante en este momento, interesante e importante, porque en el proceso agrario se da la particularidad de que si bien tiene una ley especial procesal desde 1982, que es la Ley de Jurisdicción Agraria, también es cierto que esta ley tiene que integrarse en no pocas ocasiones porque no es particularmente exhaustiva en sus regulaciones, más allá de que sí es avanzada a su tiempo en muchas cosas. Por ejemplo, en la oralidad del proceso agrario, el ordinario agrario, es un proceso oral, incluso con anterioridad a la reforma procesal civil, a la reforma procesal laboral. El proceso agrario, pues particularmente, es avanzado en ese sentido, pero las regulaciones de la Ley de Jurisdicción Agraria no son exhaustivas. Entonces, en muchísimos temas tiene que integrarse con otros ordenamientos procesales. Ocurre que, conforme al artículo 6 y 26 y 79 de la Ley de Jurisdicción Agraria,
principalmente con el 26, el Código de Trabajo es la principal norma llamada a suplir las lagunas jurídico-procesales del proceso agrario. Posteriormente está el Código Procesal Civil, pero como les digo, eventualmente hasta el Código Procesal Contencioso, si fuera algún tema, por ejemplo, que tenga que ver con agotamiento de la vía. Por ejemplo, ¿qué pasa si no se agotó la vía y llegó el asunto a la fase del juicio, en el proceso agrario? Pues sería la fase del reconocimiento judicial, pero viene siendo un juicio porque ahí se evacúa la prueba, se realizan se recibe toda la prueba que se tenga que recibir y posteriormente pues vienen las conclusiones. Entonces, ¿qué ocurre? Que en este momento hay un Código Procesal Agrario en vacatio legis hasta el año 2025, ha venido prorrogándose esta vacancia. Inicialmente estaba para entrar a regir en el 2019, después pasó al 2021, después pasó al 2023 y aparentemente ahora sí está para el 2025, pero bueno, vamos a ver qué ocurre con esto. Y además, recientemente se reformó el Código de Trabajo ya hace algunos años, ¿verdad? En el año 2017 entró a regir esta reforma, y el Código Procesal Civil igualmente, la reforma entró a regir en el 2018. Entonces, surge la pregunta en no pocas ocasiones en el proceso agrario y también en la fase de casación de cuál es la normativa procesal aplicable al caso concreto, lo cual tiene algunas incidencias específicas importantes, por ejemplo, con relación a las causales que se pueden alegar en casación. Esto está directamente relacionado a si la Ley de Jurisdicción Agraria se integra con el Código de Trabajo en su versión anterior o posterior a la reforma procesal laboral. Entonces, en breve, pues vamos a ir viendo cada uno de estos temas. ¿Qué busca el proceso agrario? Esto también es un aspecto importante a considerar, porque recordemos que conforme al artículo 10 del Código Civil y en general con la doctrina del derecho jurídica, tanto sustantiva como procesal, las normas tienen que interpretarse en un contexto de aplicación. Y el proceso agrario es una construcción que busca justicia social, que busca igualdad real, pero esto debe tener sus límites también, ¿verdad? No puede llegarse a un activismo judicial en el que se pierdan algunos importantes valores como la imparcialidad, como el respeto a la iniciativa de las partes, el derecho de defensa. Entonces tiene que hacerse buscarse un sano equilibrio entre los valores que están en juego. La justicia social, la igualdad real, la equidad, pero también el debido proceso, la imparcialidad, y en general un adecuado ejercicio del derecho de defensa en resguardo de las partes que se encuentran en un proceso judicial. También se tienen que tomar en cuenta las necesidades de las personas usuarias en esta materia. Se ha llegado a hablar en doctrina de la existencia de un rol asistencial del juez agrario. No necesariamente es pacífica digamos, el reconocimiento de este principio, aunque se encuentra en diferentes sentencias, incluso de la Sala Primera, se ha llegado a hablar en algún momento, a hacer alguna referencia a esta doctrina, pero con cierto cuidado, como les digo, y cierta mesura, porque no se debe llegar a tal punto, digamos, que se pierda el valor de seguridad jurídica. Y el valor de seguridad jurídica va de la mano muchas veces con la observancia de los requisitos y de las exigencias legales para que las gestiones que las partes presentan puedan surtir los efectos que están buscando. Por ejemplo, la interposición de un recurso de casación, particularmente, ¿verdad? Por ser una impugnación extraordinaria en la que también hay que decirlo, parte del derecho de defensa de la contraparte radica en que la gestión que va a ser resuelta por la sala de casación sea clara, sea precisa y de manera tal que pueda ejercer un adecuado derecho de defensa cuando se le otorga audiencia sobre la misma. Entonces, estos aspectos preliminares es muy importante tenerlos en cuenta. Entonces, como les decía, aunque esta charla, yo sé que ya hemos venido en un ciclo de ponencias, ya se habló de la casación civil, de la agraria, no voy a profundizar en esto, solo una muy breve mención. No debemos olvidar que en materia agraria, sí, es una materia especial, es una materia con particularidades muchas veces de las personas usuarias, personas campesinas, aunque hay que decirlo, también hay grandes empresas, grandes patrimonios que muchas veces forman parte de estos litigios, pero a veces se combinan las características, digamos, socioeconómicas de las partes. Puede haber una parte
socialmente débil o vulnerable, y por otra, pues puede haber una empresa, pues evidentemente con condiciones distintas. Entonces, no debemos perder de perspectiva los fines esenciales de la casación. Doctrina, hay muchísimos estudios al respecto, la nomofilaquia, que la uniformidad de la jurisprudencia. En materia agraria tenemos la particularidad de que tenemos un único tribunal agrario, una única segunda instancia, aunque tiene 2 secciones ordinarias. Entonces esto tiende a propiciar, o debería tender a propiciar, seguridad jurídica, una mayor seguridad o una mayor facilidad para alcanzar seguridad jurídica que si fuesen muchos tribunales de segunda instancia. Y con mayor razón, al llegar un asunto a la sala de casación, esta pues debería terminar de uniformar la jurisprudencia. También se debe buscar asegurar una correcta interpretación de la normativa y brindar justicia en el caso concreto. Siempre tiene que buscarse un equilibrio entre estas 3 funciones. En sus orígenes, la casación, sabemos, buscaba principalmente hacer prevalecer la vigencia de la ley. Aquí abajo, pues en esta diapositiva, hice algunas anotaciones en las que no voy a detallar, pero si ustedes estudian en doctrina, por ejemplo, los famosos estudios de Piero Calamandré y otros muchos procesalistas que lo han estudiado a él y a otros, muchos han discutido dónde viene la casación, que si hay antecedentes remotos, por ejemplo en Roma, que habían algunas acciones que buscaban la nulidad de las sentencias, como ahí les pongo la supplicatio, la restitutio in integrum y demás, pero el origen más directo de la casación lo encontramos en Francia, particularmente después de la Revolución Francesa, con el famoso Tribunal de Casación, que anteriormente asume el conocimiento de esta impugnación que anteriormente lo ejercía el Consejo de las Partes, que era una sección de Consejo del Rey y demás, que tenían su origen igualmente la búsqueda de que prevalecieran los decretos, los mandatos reales en la función jurisdiccional que ejercían los parlamentos, como una forma de garantizar que la voluntad del monarca finalmente pues se respetara en su faceta legislativa. Entonces, ¿qué importante tiene esto? Que la casación, estos orígenes, posteriormente se van a observar en el Código Civil francés, en la ley de enjuiciamiento civil español de 1855 y en los códigos procesales ya más modernos, más contemporáneos. Al compartir estos orígenes, no debemos olvidar que ante todo el recurso de casación busca que prevalezca la ley, que prevalezca el derecho objetivo, sin perder de cuenta las otras funciones que estamos comentando. Pues bien, en el proceso agrario no es la excepción. Como vamos a ver en las normas procesales agrarias, no se exige señalar expresamente las normas de derecho infringidas. Bueno, ¿qué es una norma de derecho? Es toda una discusión, pero entendemos en un contexto de normas positivizadas, plasmadas, artículos de ley, artículos de normas concretamente establecidas por el legislador. Sin embargo, esto no quiere decir que la parte no tiene que explicar de qué manera la sentencia es ilegal, cómo es contraria al ordenamiento jurídico, y esto en no pocas ocasiones, como les anticipé antes, pareciera que se olvida desde el ejercicio de la persona litigante. En materia agraria, cuando se ha hablado del recurso de casación, se ha hablado de la tercera instancia rogada. Esto tiene que ver con el régimen procesal de la casación, que existía principalmente a la luz del Código de Trabajo antes de la reforma procesal laboral. Anteriormente, antes de esta reforma, el código, digamos, tenía la ley de jurisdicción agraria solo tiene una norma de casación, que es el artículo 61, y entonces esta norma se integra con el Código de Trabajo. La norma expresamente establece que se va a regir por las disposiciones de la casación del Código de Trabajo. El Código de Trabajo, en su versión previa a la reforma procesal laboral, tampoco era particularmente exhaustivo, pero sí claramente establecía un régimen de casación amplio, aunque paradójicamente podríamos decir, era mucho más restringido con los temas procesales, porque el artículo 559 del Código de Trabajo, en su versión previa, establecía que no procedería palabras más, palabras menos, que no procedía a la casación para la reposición, la corrección de trámites procesales. Entonces, jurisprudencialmente se interpretó desde vieja data que en materia agraria, por la aplicación supletoria del Código de Trabajo,
no procedía la alegación de vicios procesales. Vamos a ver que habían algunas excepciones, hay algunas excepciones porque en algunos casos todavía se aplica la normativa anterior a la reforma procesal laboral, respetando los transitorios de la misma reforma. Y la excepción tiene que ver con aquellos casos en los que se reprochan vicios propios de la sentencia. Específicamente, la no reforma en perjuicio y la incongruencia fueron las causales que jurisprudencialmente se permitió que se alegaran con esta famosa tercera instancia rogada. Sin embargo, permitía una revisión total, digamos, completa de aspectos de fondo, sin mayores rigorismos, sin tener que señalar las normas procesales probatorias específicamente infringidas, como ocurría en el Código Procesal Civil. La diferencia entre la casación a la ley del Código de Trabajo, a la luz, perdón, del Código de Trabajo en su versión previa a la reforma procesal laboral, frente al anterior Código Procesal Civil, que era la ley 7130, era mucho mayor a la diferencia que existe actualmente entre la casación agraria con la reforma procesal laboral frente al Código Procesal Civil, ley 9342, que es el vigente. ¿Por qué? Porque la ley 7130 ciertamente era más exigente. Alguien podrá estar de acuerdo, alguien podrá no estar de acuerdo conmigo, en el sentido de que alguien podrá decir que es muy similar la ley 9342 a la 7130 en algunos aspectos, pero en otros no, y jurisprudencialmente no lo es. En el tanto ya no se exige con el mismo rigorismo la identificación de las normas de valor probatorio infringidas, por ejemplo, en los temas de valoración anteriormente. Se reprochaba una errónea valoración de un documento público, entonces se tenía que señalar la norma procesal específica que establecía el valor de los documentos públicos como plena prueba. Artículo 300, 370 o 307, lo dije al revés, del Código Procesal Civil. Actualmente el documento público no es plena prueba, entonces la norma de valoración probatoria que existe para todas las pruebas, salvo alguna disposición especial que pueda haber por ahí, es el artículo 41.5 del Código Procesal Civil. Pero lo que nos interesa ahora es que en esos momentos, cuando estaba la ley 7130, el Código Procesal Civil anterior, teníamos una casación civil mucho más exigente en la identificación de normas probatorias específicas infringidas, la mención de la norma sustantiva que por el fondo era violentada como consecuencia de ese error de valoración. Hago un paréntesis, eso se sigue exigiendo con la ley 9342 porque vamos a ver, la causal de violación de normas la causal de violación de normas sustantivas en el 69.2 del Código Procesal Civil comprende la errónea valoración de la prueba. Entonces, como la causal que le da cabida a la errónea valoración de la prueba es la violación de normas sustantivas, la sala ha interpretado que, de igual manera, cuando hay vicios de valoración probatoria, se tiene que explicar la lesión refleja o indirecta en la norma de fondo, solo que actualmente no es tan exigente la casación en cuanto a identificar normas de valoración específicas, porque ya los sistemas o los resabios de la prueba tasada que tenía la ley 7130 prácticamente han desaparecido con la ley 9342, entonces basta con alegar la violación del 41.5 claramente, debidamente explicada en cuanto a la forma en la que las reglas legales de valoración de la prueba han sido infringidas. Pero mientras se exigía eso, como les decía, en el Código Procesal Civil y en la jurisprudencia de casación civil, teníamos una casación agraria en la que esto no era necesario. Entonces, claro, esto es una tercera instancia rogada, este es un recurso mucho más abierto. No es tan formalista, ciertamente no lo era, no lo es hasta la fecha. Entonces, de ahí ese desarrollo de ese concepto de tercera instancia rogada como un recurso más semejante a una impugnación ordinaria, ¿verdad? La naturaleza. Segunda instancia, tercera instancia, una nueva oportunidad para que un órgano superior resuelva la justicia del caso concreto sin mayor limitación en cuanto a rigorismos legales, sin mayores solemnidades de presentación, pero sí, como ya vamos a ver, debiendo explicarse claramente cómo se había resuelto en contra de derecho, cosa que a veces se le olvida a quienes formulan los recursos. Dicho sea de paso, todas las observaciones que las hago en un ánimo totalmente constructivo, nunca de señalar lo que está mal, sino de señalar puntos importantes de mejora en el ejercicio, digamos, de la abogacía para, como les decía, propiciar o incentivar en la medida de lo posible la formulación de recursos de casación admisibles también en el proceso agrario. Entonces,
Perdón que estoy ocultando aquí que ahora sí. El artículo 61 de la Ley de Jurisdicción Agraria nos dice que contra las sentencias definitivas dictadas por el Tribunal Superior Agrario en la vida ordinaria, así como los juicios de expropiación, cosa que ya no conocen, ¿verdad? Porque es una materia exclusiva de la jurisdicción contencioso administrativa, por cuanto evidentemente la potestad expropiatoria es una potestad de imperio. Procederá el recurso ante la sala de casación, dice el artículo 61 de la Ley de Jurisdicción Agraria. Y el Código de Trabajo, en su artículo 556, decía: contra las sentencias dictadas en materia laboral por los tribunales superiores, podrán las partes recurrir directamente y por escrito ante la sala de casación. Aquí es interesante que las normas hablan ante la sala de casación, solamente que no hablan expresamente en esos momentos, al menos ahora la reforma procesal laboral sí, de un recurso de casación, pero sí es un recurso ante la sala de casación. Evidentemente es una impugnación con matices más propios, digamos, de un recurso ordinario. Vamos a ver, podría alguien estar de acuerdo o no, ni tanto lo conoce la sala primera, pero en cuanto al tema de las causales, evidentemente era mucho más amplio con la paradoja, podríamos decir, de que sí había una limitación con los temas procesales. Bien, ¿qué decía el artículo 557 de la versión previa a la reforma procesal laboral? Es importante verlo un momento, que la tengo por aquí más adelante. Vamos a ver si no me salgo un momentito para abrir el código, porque sí me interesa que veamos un momento la similitud que tiene el artículo 557 del Código de Trabajo en su versión previa a la reforma procesal laboral. Pues ahí está, pero mejor voy a salir un momentito para que lo veamos. Con el artículo 590 del Código de Trabajo en su versión actual. Antes de comentarlo, vamos a verlo un momento. Esa era otra de las advertencias que les iba a hacer al inicio y se me olvidó, que podía ser que en algún momento me saliera la presentación para compartir algún artículo legal por su importancia en el caso. Entonces, vamos a ver un momentito 557 del Código de Trabajo, que decía que el recurso no estará sujeto a formalidades técnicas especiales, pero necesariamente contendrá, y entre otros supuestos tenían el punto B, las razones claras y precisas que ameritan la procedencia del recurso. Nótese que se exigían razones claras y precisas que ameritan la procedencia del recurso. Esto, en la lógica de una impugnación, quiere decir que quien formulaba un recurso de casación a la luz de este régimen, o quien lo formula todavía en aquellos casos donde resulta aplicable, tiene que combatir los fundamentos específicos de la resolución recurrida y tiene que explicar por qué son contrarios al ordenamiento jurídico. No es necesario o imprescindible señalar los artículos legales infringidos, pero sí es totalmente recomendable. Y si no se hace por alguna razón, igualmente se tiene que explicar la cuestión de fondo. O sea, si por ejemplo alguien en un recurso de casación agraria está alegando que la sentencia es ilegal porque se desconoció de manera incorrecta, por ejemplo, la concurrencia de los requisitos de la usucapión. Bueno, naturalmente lo más aconsejable es que quien formula este recurso invoque los artículos 853, 854 del Código Civil, explique cuáles son los requisitos que erróneamente se descartaron, señale cuál es la prueba que acredita que en el caso concreto se demostraron, ¿verdad? Y combata aquellas razones específicas que dio, en este caso, el Tribunal Agrario, para desconocer la concurrencia de esos requisitos que se echen de menos. Por ejemplo, el justo título, el título traslativo de dominio. Puede ser que en el recurso de casación no se señale el artículo 853 y el 854, o en materia agraria. Esto es posible porque no expresamente se señala que no es necesaria la identificación de las normas de derecho infringidas. Voy a volver a la presentación. Pero si no se explica esos requisitos que la parte recurrente echa de menos y por qué se equivocó el tribunal al no reconocerlos, el recurso deviene inadmisible, porque no se están cumpliendo con lo que exige la ley.
Y aquí, incluso con la versión anterior a la reforma procesal laboral, podemos ver que el artículo 559 decía que recibidos los autos, la sala rechazará de plano recursos si se ha interpuesto contra lo que disponen los artículos 556 y 557. Decía, lo mismo hará cuando en el recurso se pida únicamente la corrección, reposición o práctica de trámites procesales. Entonces, esta segunda oración es de la cual se desprendió jurisprudencialmente la improcedencia de causales procesales. Y de esta primera, por el fondo, la sala también ha rechazado de plano en muchísimas ocasiones gestiones que no combaten claramente los fundamentos de la sentencia del Tribunal Agrario o bien que no explican con claridad cómo se violentó el ordenamiento. No necesariamente porque no señalara la parte de un artículo legal, lo cual es recomendable y va a ayudar definitivamente a la fundamentación, sino porque además de eso, o aunque lo haya hecho, porque puede ser que lo haya hecho, pero simplemente no explicó. Por ejemplo, no es inusual encontrar encabezados o títulos de agravios con una gran cantidad de normas y a la hora de la hora no hay una explicación adecuada, clara, ordenada de cómo se infringieron estas. Bueno, entonces siguiendo con los temas, para no, como les decía al inicio, para no durar más de la cuenta, al menos en mi ponencia, sin perjuicio de las intervenciones que puedan tener quienes nos acompañan posteriormente, también tenemos que relacionar el 557 actualmente al 586 del Código de Trabajo en su versión actual, que es la posterior a la reforma procesal laboral. Vamos a ponerle un momento también. Que nos dice que procede el recurso para ante el órgano de casación contra la sentencia del proceso ordinario. Perdón, pero particularmente ahorita, en el punto concreto, perdón, es el 590, más bien, el que quiero relacionar al 557 de la versión anterior. Porque el 590 es una norma que nos habla de los requisitos tanto de la apelación como de la casación. Entonces, los dos primeros párrafos del 590 tienen que leerse de manera conjunta. El primero dice que el escrito en el que se interponga el recurso de apelación debe contener, bajo pena de ser declarado inadmisible, las razones claras y precisas que ameritan la revocatoria del pronunciamiento, incluidas las alegaciones de nulidad que se estimen de interés. Aquí está hablando de la apelación y dice, bajo pena de ser declarado inadmisible, razones claras y precisas que ameriten la revocatoria del pronunciamiento. Pero si leemos el párrafo 2, tiene una remisión directa al anterior en el caso de la casación, que dice, el de casación deberá puntualizar en esa misma forma los motivos por los cuales se estima que el ordenamiento jurídico ha sido violentado y por los cuales procede la nulidad y eventual revocatoria de la sentencia impugnada. Entonces, claramente, es la misma exigencia y la misma consecuencia de inadmisión si no se explican clara y precisamente los motivos que ameritan la procedencia del recurso. Y además, añade en la casación la misma forma los motivos por los cuales se estima que el ordenamiento jurídico ha sido violentado. Recordemos aquí los fines de la casación. La nomofilaquia, la uniformidad jurisprudencial, ¿verdad? Garantizar la correcta aplicación del derecho y la justicia del caso concreto. Si estuviéramos hablando de un recurso ordinario como la apelación, por eso es que entendemos que aquí dice únicamente las razones claras y precisas que ameritan la revocatoria del pronunciamiento. Aquí no necesariamente es por un motivo de errónea aplicación del derecho, pues, o sea, es decir, puede ser un tema más propio de la justicia al caso concreto, una errónea valoración de la prueba, o sea, vamos a ver, la casación también se pueden alegar temas probatorios, pero temas más específicos, digamos, de la justicia de ese caso concreto. En cambio, en la casación, como uno de sus fines es precisamente garantizar la prevalencia del ordenamiento jurídico, por eso es que se exige en la ley que se expliquen los motivos por los cuales ha sido violentado. Entonces, por un lado, tenemos que, vean lo que dice el párrafo 3, en ningún caso será necesario citar las normas jurídicas que se consideran violadas, pero la reclamación debe ser clara en las razones por las cuales la parte se considera afectada. ¿Qué desprendemos de estos tres párrafos del 590? Sí, efectivamente, no es necesario citar las normas específicas lesionadas, pero en todo caso tiene que haber una explicación clara
de cómo se violentó el ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico finalmente se compone de normas, y si yo no señalo un guarismo específico, un número de artículo, igualmente tengo que hacer alusión al contenido del presupuesto fáctico ligado a una consecuencia jurídica que ha sido erróneamente o que ha sido violentado en la sentencia. Yo le tengo que decir a la sala, bueno, es que si yo poseí un terreno por más de 10 años de manera pública, pacífica, ininterrumpida, con ánimo de dueño y con base en un justo título traslativo de dominio que me lo transmitió un non-domino que yo pensé que era el dueño, lo adquirí de buena fe, bueno, tengo el derecho a adquirir por usucapión. Ahí yo tengo una fundamentación jurídica, una explicación del instituto de fondo que fue erróneamente aplicado o desaplicado o erróneamente interpretado por el tribunal, pero no puedo prescindir de esta explicación de fondo, aunque no señale la norma. Entonces yo en este punto lanzo al foro esta pregunta. ¿Qué sentido tiene presentar un recurso tan bien explicado y no señalar los artículos de ley correspondientes? O esta otra pregunta, ¿qué tan probable es que un recurso esté bien fundamentado con una explicación de fondo específica, clara, concreta del instituto jurídico violentado, si no se señalan las normas legales que se relacionan al mismo? Puede ocurrir, pero ciertamente lo considero poco probable. Entonces, no debe llamar a error este párrafo 3 en el sentido de que al formularse un recurso de casación agraria, es un recurso, no sé, una oportunidad para reproducir los argumentos de la demanda, por ejemplo. Si la sala se percata de esto y al revisar el recurso ve que no es más que una reproducción de la demanda, no se están combatiendo los fundamentos del fallo y no se están explicando las formas específicas en las que se violentó el ordenamiento jurídico en la resolución recurrida, se puede rechazar de plano esa gestión, conforme a este 590 también de la versión actual del Código de Trabajo o el 559 de su versión anterior a la reforma procesal laboral. Aquí estoy abordando algunos temas de unas diapositivas posteriores, pero como quiero no durar tanto, lo estoy haciendo adrede, de tal forma que aterricemos con unos comentarios adicionales que voy a hacer y podamos dar la palabra a Jimmy. Estas son unas sentencias, bueno, yo con gusto después podría compartirlas, en los que se explicaba la naturaleza de la tercera instancia rogada como tal en materia agraria, pero básicamente es lo que ya estamos comentando. Tercera instancia rogada se liga a la falta de requisitos o rigorismos especiales. Entonces, estos son precedentes que pueden anotar, o bien, si fuera el caso, yo con gusto podría compartir la presentación si alguien tiene interés. El régimen recursivo de la Ley de Jurisdicción Agraria, como les decía, no es particularmente exhaustivo, tal como ocurre con la generalidad de las materias. En la Ley de Jurisdicción Agraria, así ocurre con los recursos. Lo encontramos en el título segundo, el capítulo octavo. Son pocos artículos de materia recursiva. La apelación, su procedencia se regula en el artículo 59, contra las sentencias, contra las resoluciones que declaren con lugar defensas previas o que en cualquier forma pongan fin a los procedimientos, y los otros supuestos excepcionales que están en 35, en materia de arraigo, embargo preventivo, confesión prejudicial. El Tribunal Agrario jurisprudencialmente ha ampliado los supuestos de apelación. Aquí en otra diapositiva les pongo algunos de estos. Temas de tiempo no jamás me abusaría del tiempo de ustedes en este momento analizando cada uno de estos u otros, pero lo que me interesa ahorita evidenciar es que el régimen recursivo de la Ley de Jurisdicción Agraria no es particularmente exhaustivo. Lo mismo, como les decía, ocurre en la casación. El artículo 61 remite entonces al Código de Trabajo, como ampliamente ya lo he explicado, con base en el artículo 61. Por eso decimos que la regulación no es autosuficiente. Digamos, la autonomía procesal agraria en este tema, evidentemente, está entredicha, tiene que hacerse una integración, y no lo digo como algo que esté mal en el proceso agrario, pues la integración normativa no es algo extraño en el ordenamiento, la integración del ordenamiento es algo propio de la hermenéutica jurídica. La supletoriedad del Código de Trabajo, el Código Procesal Civil o hasta el Código Procesal Contencioso podría ser en algún caso como el que le señalaba relacionado al falta de agotamiento de la vía administrativa. Y aquí voy a entrar un momento al tema de la aplicación de la ley procesal en el tiempo, que es particularmente relevante en este momento.
Como les decía, entonces, actualmente tenemos una ley de jurisdicción agraria. Ya les dije, digamos, la exigencia que tenía de motivación el 557 del Código de Trabajo en su versión previa a la reforma, y también la comparamos con la exigencia de motivación del 590 en su versión posterior a la reforma procesal laboral. También dije que en la Código de Trabajo, en su versión anterior a la reforma procesal laboral, por la segunda oración del 557 no se permitía la alegación de causales procesales, salvo las que fueran de la sentencia, considerada como un acto, impugnándose, ¿verdad? La sentencia como tal. Por eso se permitía la no reforma en perjuicio, la incongruencia, y en algunos casos hasta la falta de fundamentación, pero eso fue más recientemente y son menos los que se admitieron. Mientras que el Código de Trabajo, en su versión actual, posterior a la reforma procesal laboral, sí contempla causales procesales. Una lista bastante amplia, por cierto, que la tenemos en el 587 del Código de Trabajo en la versión actual. Pero entonces, ¿cuándo aplica un régimen y cuándo aplica el otro? La sala primera ya ha tenido oportunidad de aclararlo en bastantes ocasiones. Entonces, nada más, antes de hacer alusión al criterio de la sala, vean ustedes, tenemos la Ley de Jurisdicción Agraria, tenemos el Código Procesal Civil en su versión anterior, bueno, el Código Procesal Civil anterior, la 7130, el Código Procesal Civil vigente desde el 2018, la 9342, tenemos la reforma procesal laboral y el Código de Trabajo antes de la reforma procesal laboral. Entonces, ¿con cuáles cuerpos normativos se integra la Ley de Jurisdicción Agraria? Ok, eso es lo que pasamos a analizar. El transitorio 1 del Código Procesal Civil dice: promueve una armonización de los procesos anteriores a su entrada en vigencia con la nueva normativa en cuanto sea posible. Esto es un concepto indeterminado, sujeto a interpretación, pero yo diría personalmente, no por eso inútil. En eso discrepo quizá de lo que señaló el Tribunal Agrario en la sentencia 942-2019, donde prácticamente se da la idea de que esta utilización de conceptos indeterminados casi que impide la aplicación de este transitorio. Yo discrepo personalmente, y me parece que es lo que se desprende de lo que la sala primera ha dicho en este tema. Esto no significa otra cosa que esa armonización es posible siempre y cuando, al aplicarse la nueva normativa procesal, no se genere una situación de indefensión. Si no se está violentando el debido proceso, es posible aplicar la nueva normativa procesal. Yo diría que ese tiene que ser el parámetro a tomar en cuenta. Indefensión entendemos que no se tomó en cuenta una prueba que anteriormente se permitía que se aportara, y la parte aportó la prueba cuando se la admitió cuando era posible, y ya después no. Por ejemplo, por decir algo, se estaba desconociendo un recurso que anteriormente se reconocía. En cada caso hay que analizarlo con cuidado, porque también tenemos el transitorio 2. Bueno, vamos a ver si lo tengo por aquí. El transitorio 2 del Código Procesal Civil, lo voy a comentar un momento así rápidamente, es de materia recursiva específicamente, y dice que contra las resoluciones que estuvieran dictadas al entrar en vigencia este código cabrán los recursos autorizados por las disposiciones procesales vigentes al momento en que se dictaron. Esto es particularmente relevante en el proceso civil, por eso no me voy a detener tanto en eso en este momento, pero hay que también tenerlo en cuenta. Podría eventualmente tener alguna incidencia en un proceso agrario, pero esto se ve mucho con los procesos civiles, en los que cuando entró a regir el Código Procesal Civil, ya se había dictado la sentencia de primera instancia. Entonces, ¿qué ocurría? Se mantenían los recursos autorizados hasta que adquiriera firmeza esa resolución. Evidentemente estaba la apelación y estaba la casación. Posteriormente son los recursos del viejo régimen. Si la sentencia se dictó posteriormente en el proceso civil, estamos hablando de una breve referencia, entonces ya ahí entraba los recursos de la nueva legislación. Entonces no había apelación ante los tribunales de segunda instancia civiles, sino únicamente la casación conforme a la ley 9342. Pero bueno, retomando el tema en el proceso agrario específicamente, tenemos este transitorio general de armonizar en cuanto sea posible, y también tenemos el transitorio 2 de la reforma procesal laboral, que nos dice que los procesos en que a la fecha de entrada en vigencia de la reforma ya existiera señalamiento para audiencia de pruebas se continuarán rigiendo para todos los efectos con la legislación anterior. La norma es muy clara porque dice para todos los efectos, incluido evidentemente el régimen recursivo. Esto significa que
Cuando entró a regir la reforma procesal laboral, esto fue en julio de 2017, creo que el 26, si no me equivoco. Bueno, me disculpan si me equivoqué la fecha exacta, pero creo que es el 26 de julio de 2017. Si en ese momento ya en un proceso agrario se había señalado para audiencia de pruebas, conforme a este transitorio de la reforma procesal laboral, el régimen aplicable sería el viejo. ¿Por qué? Porque este ya era un proceso maduro. Me parece a mí que evidentemente la ratio legis es esta, ¿verdad? Es un proceso maduro donde ya se señaló para prueba, donde ya está avanzado, va a estar ahí o más adelante. Entonces, evidentemente, lo más ordenado es que ese proceso fenezca con el régimen anterior. Por eso ya hablamos de una eficacia ultraactiva de las normas procesales contenidas en el Código de Trabajo en su versión previa a la reforma. Una versión posterior a su una vigencia posterior a su derogatoria. Es una eficacia ultraactiva. ¿Por qué? Por disposición del legislador, y ya la Sala Constitucional lo había dicho desde vieja data, que las normas procesales son de aplicación inmediata, salvo el dimensionamiento que pueda realizar el legislador, que es lo que ha ocurrido aquí precisamente. Entonces, en estos casos, donde ya se había señalado audiencia cuando entró la reforma procesal laboral, la Sala de Casación, cuando recibe las impugnaciones, dice, ok, el régimen aplicable para todos los efectos es el del Código de Trabajo antes de la Ley 9342. Eso significa que no proceden las causales procesales, que sí admite el 587 del Código de Trabajo vigente, sino que aplica el 557 que lo impedía. Vamos a ver. Aquí no se está generando una indefensión, se está respetando un régimen aplicable por virtud del mandato expreso del legislador. Por eso es que no se está aplicando la nueva disposición. Y a la vez, es el mismo 559 el que regula el rechazo de plano cuando no se cumple con los requisitos del 557. En los casos, entonces, en los que cuando entró la reforma procesal laboral no se había señalado audiencia, son procesos más jóvenes, son procesos más tiernos, entonces estos procesos tienen más sentido que puedan tramitarse con la nueva legislación. Entonces, en estos casos sí le aplica la reforma procesal laboral. Entonces, cuando la Sala de Casación recibe un recurso en un proceso agrario, en la fase de admisión, lo primero que revisa es cuándo se señaló audiencia, porque esto determina el régimen aplicable. Y es importante que las personas litigantes tengan esto claro para que sepan con base en cuál deben estructurar sus recursos. Esta es la sentencia que les comentaba del Tribunal Agrario, muy interesante, muy válida también. Como les digo, a nivel personal considero que el transitorio del Código Procesal Civil pues debe buscar aplicarse en la medida de lo posible. Y la indeterminación del concepto no significa su inutilidad, significa que su aplicación amerita de una mayor construcción, si se quiere, pero buscarse hasta donde sea posible armonizar, y es hasta donde sea posible, me parece a mí, y es lo que derivo de lo que ha hecho la Sala, es cuando no se produce indefensión. En la diapositiva anterior mencionaba algunas sentencias de la Sala donde se ejerce esa armonización, o en algunas resoluciones donde se realiza ese ejercicio. Bueno, ya casi voy cerrando con mi parte, que no quiero incumplir con lo que les había dicho, de no durar más de la cuenta. Y el grueso me parece que lo hemos comentado. Entonces, lo que viene adelante le voy a meter gas al asunto, ¿verdad? Si es que aunque ya los motores no todos son de combustión, pero ustedes me entienden. Vamos a acelerar esto. Vamos a ver, ya varios temas de esto los hemos comentado. Un tema importante en la casación agraria es que la cuantía rige, ¿verdad?, para la admisibilidad del recurso. Actualmente está fijada en 3 millones. Ha existido cierta discusión si este es un monto muy bajo o no. Podrán haber puntos de vista. No es lo mismo 3 millones para personas en ciertas condiciones que para otras, pero este es el monto que está actualmente para acceder a casación. Ahí está el acuerdo de corte plena en 3813, en sesión 3813, el 9 de septiembre de 2013, artículo 25. También es importante señalar que no solo cabe contra las sentencias dictadas por el Tribunal Agrario, sino también en otros negocios de conocimiento de la jurisdicción agraria que de acuerdo con la legislación común puedan ser objeto de recurso de casación. Vamos a ver, un ejemplo podría ser anteriormente, aunque ya no, que procedía contra la resolución del incidente de cobro de honorarios, pero bueno, actualmente no existe la casación en ese supuesto, pero si hay una norma especial que prevé la casación en el proceso común, también sería aplicable en el proceso agrario, siempre y cuando ese proceso se lleve a cabo en materia agraria, por ejemplo, en materia de sucesión.
sucesoria, el proyecto ¿cómo se llama?, de cuenta partición, que es el que da acceso al recurso también, y en estos casos pues es posible presentar la casación en materia agraria y materia sucesoria mediante la sala segunda. Eso es muy importante tenerlo claro conforme a los artículos 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Temas de procesos, juicios universales y derechos, procesos ordinarios incluso que se relacionen a materia sucesoria o en general a juicios universales, le compete a la sala segunda. Cuando la sala primera, hecho sea de paso, recibe algún recurso de esto, lo que hace es que lo remite a la sala segunda para que resuelva lo que corresponde. En cuanto al lugar de presentación, este es un tema importante. El artículo 61 dice que el recurso procede ante la sala. Entonces, en aplicación de esta norma siempre se ha interpretado que el lugar para presentar el recurso es ante la sala primera. Actualmente hay una particularidad que es que el Código de Trabajo, en su versión posterior a la reforma de la Ley 9342, dice que el recurso se presenta ante el juzgado. Pero aquí, hasta la fecha, la sala, lo que ha hecho en los casos nuevos, es que no ha rechazado el plano si se presentó ante el Tribunal Agrario, haciendo una suerte, digamos, de apertura en el tema, en el tanto podría surgir cierta discusión, ¿verdad?, con la aplicación del 586 del Código de Trabajo. Evidentemente no sería ante ningún juzgado en un proceso agrario que se presenta un recurso de casación, porque el órgano que dicta la resolución recurrida en casación es el Tribunal Agrario. Entonces, conforme al 61 de la Ley de Jurisdicción Agraria, el recurso se presenta ante la sala. Lo que pasa es que el 586 del Código de Trabajo, como les digo, al tener esta disposición, la sala ha tenido cierta amplitud y no ha rechazado el plano si se presentó ante el Tribunal Agrario. No obstante, debo decir que digamos, esta cuestión de la entrada en vigencia de la reforma procesal laboral es reciente y la sala pues podría eventualmente fijar una posición más tajante en uno u otro sentido. Entonces es un tema, digamos, con el que es importante estar al tanto de la jurisprudencia. Como les digo, por el 61, el lugar de presentación es la sala, pero bueno, con esta particularidad del 586 del Código de Trabajo ha habido cierta apertura con el tema, siempre y cuando sea ante el Tribunal Agrario, jamás ante el juzgado, porque los juzgados agrarios no dictan resoluciones que sean recurridas ante la sala. Si nos vamos, por ejemplo, al proceso civil, el 69.3 dice claramente que del Código Procesal Civil que el recurso debe interponerse ante el tribunal que dictó la resolución recurrida, haciendo una suerte de integración entre la Ley de Jurisdicción Agraria, el Código de Trabajo, el Código Procesal Civil. Podríamos eventualmente, alguien podría argumentar, y de cierta forma la sala ha tenido esa amplitud diciendo, bueno, ante el tribunal todavía, ¿verdad? Pero ante un juzgado no, porque el juzgado no dicta la resolución. Yo, como litigante, lo presentaría únicamente ante la sala. Luego, el artículo 208 del Código Procesal Agrario, en buena hora en este tema viene a ser totalmente claro, porque dice ante la sala de casación que corresponde, es que debe presentarse, ¿verdad? Entonces, bueno, es importante tener en cuenta estas normas que se relacionan a este tema. El plazo es de 5 días, es más corto que en el proceso civil, y esto hay que tenerlo en cuenta, y como ya les he comentado hasta la saciedad, se rige para todo lo que sea aplicable por las reglas propias del Código de Trabajo. Hay algunos supuestos muy frecuentes donde se presentan casaciones improcedentes que se declaran inadmisibles, por ejemplo, en procesos monitorios, ejecuciones. La ejecución de sentencia en el proceso agrario no tiene casación, lo que tiene es apelación. Incluso igual los procesos de ejecución pura, los hipotecarios, los prendarios tampoco van a tener casación. El rechazo de excepciones previas, esto es importante hacer esa precisión, muy importante de hecho. El artículo 45 de la Ley de Jurisdicción Agraria establece que contra las resoluciones que dispongan el rechazo de una excepción previa no cabe recurso alguno. Pero si se acoge la excepción, sí caben los recursos, tanto de apelación como de casación. Veamos un momentito este artículo que es muy importante. Prometo que ya casi voy cerrando con mi intervención. Vamos a ver.
Perdió la ley de jurisdicción agraria, aquí está. Esta norma es muy importante tenerla en cuenta para efectos de saber cuándo cabe la casación con respecto a excepciones previas. Dice, contra la resolución que deniegue las defensas previas no cabrá recurso alguno. Contra el auto que declare con lugar cualquiera de estas defensas caben los recursos ordinarios y extraordinarios aplicables a la sentencia definitiva, de acuerdo con la naturaleza y cuantía del negocio. Entonces, un asunto de una cuantía mayor a 3 millones, estas resoluciones que disponen, que acogen estas excepciones previas tendrían incluso casación. La norma no lo dice, pero yo haría una distinción entre las excepciones perentorias y las dilatorias, porque, vamos a ver, no es lo mismo que se esté acogiendo una excepción de, por ejemplo, falta de agotamiento de la vía administrativa, que se puede subsanar agotando la vía administrativa, lo cual hace una excepción dilatoria, con una excepción perentoria, una excepción de fondo. Por ejemplo, si se está cogiendo la prescripción, evidentemente eso finaliza el asunto. Entonces, en estos casos hay casación. Ahorita, en este momento, les puedo decir que indudablemente cabe el recurso de casación cuando se trata de estas excepciones perentorias o las excepciones materiales. Porque evidentemente en estos casos se finaliza el asunto y se pone, se zanja la cuestión de alguna manera, ¿verdad? Ok. Pensemos, por ejemplo, en un caso en el que el juzgado acoja una excepción, cosa juzgada, material, por ejemplo, la parte presenta un recurso y el tribunal agrario rechaza. O sea, vamos a ver, rechaza el recurso y confirma. Si el tribunal agrario confirma esa resolución que acogió la cosa juzgada material, esa resolución del tribunal agrario va a tener casación, porque esa resolución está confirmando, está diciendo sí, está acogiendo en segunda instancia la excepción. Pero si la sentencia del tribunal agrario revoca la resolución y dice, o sea, y rechaza la excepción que había acogido la CU, en estos casos, esta resolución de segunda instancia no va a tener casación porque está rechazando la excepción previa. Eso no quiere decir que posteriormente en sentencia no pueda volver a ser discutido. Y en casación, eventualmente, podría alegarse que se rechazó indebidamente una excepción que procedía. Pero la resolución del Tribunal Agrario que interlocutoriamente rechaza esa excepción no tendría casación por esta norma del artículo 45. Ya les decía que la ejecución de sentencia solo tiene apelación, los pronunciamientos de caducidad o deserción solo tienen apelación, ponen fin al proceso, no son sentencias, no están acogiendo excepciones previas, le ponen fin al proceso de una forma normal. Recuerden que un proceso que es declarado caduco o desierto puede volver a presentarse, solamente que no interrumpió la prescripción y demás. No tiene esos efectos propios de, digamos, el emplazamiento pierde sus efectos interruptores. Pero en estos casos solo cabe la apelación, no hay casación. Procesos diversos al ordinario no lo tienen, salvo que haya una norma especial, como les comentaba. El incidente de cobro de honorarios ya no tiene casación por el 76.3 del Código Procesal Civil. Y yo básicamente el grueso se los he dicho. No voy a reiterar nada en este momento, nada más señalarles que las causales procesales están en el 587, y se encuentran varias. No las vamos a ver por temas de tiempo, pero ahí está la lista del Código de Trabajo actualmente. Yo creo que por temas de tiempo y demás, con lo que hemos visto hasta el momento, queda cubierto lo más importante en cuanto al régimen de la casación, de la motivación, ¿verdad? Que les decía, el 590, el 557, son coincidentes en que se tiene que fundamentar bien ese recurso. En eso hay una similitud hasta cierto punto con la fundamentación del proceso contencioso, hablando de derecho administrativo, en el que si no hay fundamentación jurídica, igualmente procede un rechazo de plano. Viene a ocurrir algo similar en el recurso agrario, en el que se tiene que explicar claramente cómo se ha violentado el ordenamiento jurídico. Algunos temas así muy breves. El recurso no puede ampliarse o modificarse después de presentado. No cabe la ampliación, no cabe su modificación, así lo dice el 590 en fin el Código de Trabajo.
no son procedentes alegaciones novedosas. Esto es muy importante también señalarlo. A veces ocurre que la gente no le pega su tesis en primera instancia, en segunda instancia, y la cambian ante el Tribunal Agrario. Un ejemplo, que estaba estudiando un día de estos, se alega, cuando se presenta la demanda, se presenta la demanda como una acción confesoria. Se pretende que se declare la existencia de una servidumbre sobre un bien ajeno. Esa es la acción confesoria. Y resulta que se rechaza, y entonces en casación dicen, bueno, no, en realidad lo que tienen que declarar es la existencia de una obligación de paso, conforme al artículo 495 del Código Civil. Entonces solicito que se declare la servidumbre, la existencia de la servidumbre forzosa de paso. Noten que no es lo mismo. Una cosa es presentar una demanda para que se constituya forzosamente con efectos constitutivos una servidumbre forzosa de paso, como consecuencia de la especificación de la obligación de paso en los vecinos a los que le afectan, porque la obligación de paso es una obligación genérica y no se individualiza sino hasta que sea constituida formalmente en un proceso judicial en el que se declare quiénes son los que en ese caso tienen que soportarla, porque la obligación de paso es un límite a la propiedad. De hecho está regulada en capítulo de límites de la propiedad en el Código Civil. Están las obligaciones de medianería, hay otros límites al dominio, y uno de ellos es la obligación de paso, a diferencia de las servidumbres, que está en otra sección de derechos reales en cosa ajena, como lo es el usufructo, el uso de la habitación, las servidumbres y demás. Entonces, si se cambia la tesis en casación, perfectamente el recurso puede ser rechazado, incluso rechazado el plano, si la alegación es totalmente novedosa, porque naturalmente no va a estar combatiendo algo que se alegó, que pudo haber sido objeto de conocimiento en la resolución recurrida, porque es una cuestión nueva. Entonces, de alguna manera podemos ligarlo con la necesidad de que se explique cómo la sentencia recurrida violentó el ordenamiento jurídico, si lo que se está alegando es una cuestión totalmente nueva. No se podría cumplir con ese requisito. En cuanto a la prueba, es excepcional la posibilidad, ¿verdad? Solamente pueden presentarse o ordenarse pruebas para mejor proveer documentales y técnicas que puedan ser de influencia decisiva según calificación discrecional del órgano, dice el 594. Y el 561 de la versión anterior a la reforma procesal laboral dice que ante la sala de casación no podrán proponer sin admitirse ninguna prueba, salvo el caso de que éstas fueran absolutamente indispensables. Finalmente, el órgano tiene la potestad de ordenarla cuando lo considere imprescindible para resolver el asunto. Imprescindible me parece a mí, eso es un comentario que añado yo, es cuando la prueba que tiene el proceso no permite resolverlo, simplemente no se puede resolver, no hay suficientes elementos para darle la razón a uno o para desconocerle la razón. Queda una duda muy fuerte para poder decir está probado o indemostrado determinado hecho de gran trascendencia en el asunto. Si claramente lo que ocurrió fue que no se cumplió con el onus probandum, que la parte con la carga de la prueba la incumplió, bueno, no es que esa potestad excepcionalísima, diríamos, del órgano de casación de ordenar prueba para mejor resolver, es para subsanar esa omisión. ¿Por qué? Porque hay un debido proceso, porque hay una etapa para evacuar prueba, está ordenada específicamente en la Ley de Jurisdicción Agraria, en cada Código Procesal Agrario, recuerden, en cada Código Procesal, perdón, que la prueba tiene las etapas de admisión, de ofrecimiento, admisión, recepción y valoración. Entonces, no nos podemos saltar todas esas etapas para después de la valoración, para en una sede extraordinaria venir a solicitar una prueba que oportunamente no se presentó, como una escritura que se pudo haber presentado antes, una investigación registral que se pudo hacer antes. Hay que tener mucho cuidado al presentar una demanda o al contestarla, de agotar realmente las posibilidades probatorias, porque si no van a ser rechazadas en casación. Ahí les pongo algunos ejemplos de rechazos de plano, ya les he comentado varias. Yo creo que con eso podemos terminar esta parte de la presentación. Así, de manera de conclusiones nada más, el recurso de casación en materia agraria no es formal, pero sí requiere claridad, precisión y orden en su formulación. La motivación amerita una explicación clara de cómo se resolvió de manera contraria al ordenamiento jurídico. Que no sea necesaria la mención de normas legales infringidas no quiere decir que no sea recomendable, y no quiere decir que no tenga que explicarse al final la misma cuestión de fondo, porque se tiene que explicar. En cuanto a la integración, la ley de jurisdicción pues es insuficiente para resolver muchos temas procesales, incluido la casación. Se debe integrar primero con el Código de Trabajo, posteriormente con Código Procesal Civil o eventualmente hasta el Código Procesal Contencioso. El tema de el falta de agotamiento que les comentaba, por ejemplo, que ahorita no recuerdo la norma,
tal vez don Jorge me ayuda, del Código Procesal Contencioso, conforme al cual, si se llega a la etapa de juicio y se determina que no se ha subsanado la falta de agotamiento de la vida, se tiene por subsanado el defecto. Bueno, yo pensaría que analógicamente esto puede aplicar en el proceso agrario también. Entonces, si se alega en apelación o casación, me parece que hay una integración que se puede hacer con el Código Procesal Contencioso. En cuanto al régimen anterior, no proceden causales procesales, en el régimen vigente sí proceden. Es muy importante que las personas litigantes den sus argumentos centrales del caso desde el inicio. Se ha escuchado, se ha dicho muchas veces que una buena estrategia es, como pues dicho muy coloquialmente, no poner toda la carne en el asador. Pero yo discrepo de eso, porque si algo he visto es que eso puede ser perjudicial finalmente. Es importante decirle al órgano jurisdiccional desde un inicio por qué tengo la razón. Si la tengo o no, bueno, allá resolverán los órganos judiciales como corresponda. Pero si no lo hago, me estoy exponiendo a que después me digan, usted no alegó oportunamente, y ese es un motivo de rechazo del recurso, incluido en materia agraria, como ya vemos. La prueba para mejor resolver es excepcional, y la demanda de revisión excede un poco de esta ponencia también en temas de tiempo. En otra oportunidad, con mucho gusto, la podemos comentar. De mi parte, eso sería. Muchísimas gracias. Gracias, don Diego. La norma a la que usted hace referencia en materia de contencioso administrativo es 120, inciso 4 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que es la que hace referencia a ese fenómeno procesal que usted decía. Para don Santiago Venegas, que nos está preguntando en qué materias está pendiente o existe la declaratoria de o la falta de agotamiento de vía administrativo en la jurisdicción agraria. Vamos a dejar ese tema para más adelante. Le vamos a dar la palabra a don Jimmy para hablar de conflictos de competencia, y al final vemos el tema de las dudas. Ya don Jimmy nos había acompañado, hoy hace 8 ya lo habíamos presentado. Voy a hacer un resumen del currículum que le presentamos a don Jimmy. Hoy hizo 8 días, para que ustedes pues conozcan un poco también al expositor de esta noche, que se va a encargar de los conflictos de competencia. Don Jimmy es licenciado y máster en Derecho, tiene un diplomado en Derecho Público y Derechos Humanos por la Universidad de Heidelberg, ha sido juez de familia, de pensiones alimentarias, violencia doméstica, niñez y adolescencia, penal juvenil y contencioso administrativo, donde tuve la suerte de trabajar con él, y actualmente es letrado de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Ha sido letrado de fondo, pero en este momento está en materia de conflictos de competencia, que es justamente de lo que nos va a hablar esta noche. Don Jimmy, lo escuchamos. Muchas gracias, don Jorge, por esa introducción, y agradecerle nuevamente acompañarlo, dejarme acompañarlo una semana más a todos ustedes, a Diego, mis compañeros de sala que ya han desfilado por este programa exponiendo temas muy interesantes para mi gusto también. Agradecer a Dios en primer lugar y siempre por el don de la vida, el don de la salud, que nos permite conversar una vez más ahora el tema de competencias, como dice don Jorge. También agradecer a don Luis Guillermo, que nos permite, a Diego, a mí, a todos los compañeros que hemos estado en participar en estas actividades pues como miembros de la sala, ¿verdad? Como lo adelanta don Jorge, a mí me toca hablarles, va a ser muy breve, la verdad, sobre los conflictos de competencia que conoce la sala primera, recordando sus materias, que son agrario, civil, contencioso administrativo, arbitraje, notarial. Cuando existe conflicto entre despachos de esas jurisdicciones, o bien entre estas jurisdicciones, o bien estas jurisdicciones con otras materias distintas que no se conocen en la sala, sino son propias de otra sala de casación, como es laboral, como es familia, como es penal, tránsito, inclusive hasta temas constitucionales. Sin adelantarme mucho, voy a iniciar con tal vez los aspectos más trascendentales o más cotidianos que ve la sala en cuanto a conflictos se trata, sobre la materia, repito, que ya les mencioné, que conoce la sala. Voy a iniciar con la primera, que es agrario, y es que, bueno, un paréntesis, si ustedes ven en la presentación que se proyecta, yo cito algunas resoluciones, son muy recientes, sobre los temas que voy a hablar. Indiscutiblemente hay muchos temas más por hablar, pero para el periodo que teníamos, o el lapso que teníamos de 20 minutos, obviamente se me hace imposible. Voy a iniciar con los aspectos más importantes de agrario para seguir la línea
que nos expuso de manera magistral Diego, y es el tema de agrario. Y es que la sala ha venido con un criterio, una línea de pensamiento muy clara, no ha variado en ella, al indicar que, todo lo que es materia de agrario se va a conocer o tiene cabida en función de los artículos 1 y 2 de la Ley de la Jurisdicción Agraria. ¿Qué nos dice esta normativa? Bueno, básicamente que la materia agraria se va a remitir a la materia agraria todos aquellos asuntos donde se debe aplicar la normativa agraria y claramente las disposiciones jurídicas que regulen sobre actividades de producción animal, vegetal o bien que sean conexas de transformación, industrialización, comercialización y enajenación de productos agrarios. Esa ha sido como la base que ha tenido la sala para remitir los asuntos a materia agraria. Sin embargo, quien les habla, ha sido el criterio que por la experiencia es que tenemos que, si bien aplicar esto anteriormente que les señalé, analizar los elementos probatorios que componen el expediente, que recordando que el conflicto de competencia por lo general siempre se expone al inicio del proceso, entonces no hay mayores elementos probatorios, no hay mucho de dónde tomar para determinar con claridad que existe una producción animal o vegetal, como acabo de repetir, una actividad conexa de transformación, industrialización, comercialización o enajenación de productos agrarios. Entonces, para mi gusto, hay que analizar muy bien los autos que componen el expediente para determinar bajo un criterio objetivo o subjetivo si es agrario, ya sea un tema subjetivo, si el accionante o el accionado son sujetos que realizan actividad agraria o bien la naturaleza del bien que está en disputa, ¿verdad? Que en algunas ocasiones, no me voy a adelantar, algunas instituciones como el SINAC nos colabora al indicar la naturaleza del bien, temas registrales, que todo se tiene que analizar en manera conjunta para poder determinar si es o no agrario, por lo cual creo que ya me van dando o me van entendiendo la idea que es muy casuístico, ¿ok? Para iniciar con los puntos que cito en la presentación, tal vez ya es un aspecto que no está ingresando tanto a la sala, pero era que algunas jurisdicciones agrarias en el país tenían la errónea costumbre de remitir al asunto una vez que se inhibían para conocer del proceso, considerando que es otra jurisdicción la competente para conocerlo, se inhibían y elevaban el asunto a sala primera, omitiendo el numeral 16 de la Ley de la Jurisdicción Agraria, el cual dice claramente que es el Tribunal Agrario el que tiene que aprobar o improbar esa inhibitoria declarada por el juzgado agrario. ¿Qué hace o hacía la sala? Bueno, se devuelve al despacho agrario para que se devolvía al Tribunal Agrario para que definiera si aprobaba o improbaba esa inhibitoria declarada por el juzgado agrario. Otro aspecto donde en ocasiones los litigantes caen en error y llegan a sala en consulta para determinar la materia, es el momento para interponer la excepción de incompetencia. Bueno, el numeral 16 y el 44 de la Ley de la Jurisdicción Agraria es muy clara que oficiosamente la incompetencia se puede declarar en cualquier momento. Si esa solicitud de parte tiene el plazo de 3 días que tiene el demandado una vez notificada la demanda. Otro aspecto relevante en discusión, tal vez ahorita un poco más novedoso, es el tema de la legitimación de los terceros para interponer la excepción de incompetencia. Aquí la sala ha hecho un análisis conforme a los numerales 15, 6, 60, 6.1 de la Ley de la Jurisdicción Agraria, y en términos generales lo que ha dicho la sala es que la materia agraria, la competencia agraria, es improrrogable, y además de un análisis armonioso de estas normas y aplicando supletoriamente inclusive el Código de Trabajo, como decía Diego, que la norma que aplica supletoriamente, el 437 específicamente, de un análisis armonioso de esta norma se determina claramente que la norma establece que quien puede interponer la excepción o puede protestar sobre la competencia es la parte actora y demandada. Entonces, tanto el Tribunal Agrario como la Sala no ha aceptado la tesis que son los terceros interesados quien puedan interponer la excepción de incompetencia en materia agraria. Procesos monitorios y los
planes de inversión. Bueno, eso es un tema también bastante interesante porque cuando se logra determinar de la discusión, de la base, de la ejecución del título ejecutivo, de ese análisis, de ese documento de base o de la relación jurídica como tal, donde se determina la creación de ese título y no se establece un plan de inversión que logre identificar alguna relación subyacente con algún aspecto agrario, sino que en apariencia es única y exclusivamente o estrictamente un tema crediticio, la sala ha indicado que de acuerdo con los elementos probatorios, insisto, que compone el expediente, si en realidad existe uno o existió una actividad agraria conforme a ese plan de inversión. Es decir, hay que precisar si el dinero fue destinado para alguna actividad de producción animal o vegetal, o ya sea transformación, industrialización o enajenación de productos agrarios. De lo contrario, sería materia estrictamente civil o de cobro específicamente. Diego, no sé si me ayudas para la siguiente. Este tema va muy de la mano con el cobro de impuestos territoriales. Vemos muchos asuntos donde las municipalidades vienen cobrando conforme el artículo 79 del Código Municipal, cobros que tienen como base el impuesto sobre bienes inmuebles. Esta potestad que tienen los entes territoriales, consagrado en el 79 municipal, la sala ha indicado que ahí no existe igual un plan de inversión sobre actividad agraria, sino que su naturaleza corresponde a un tema de tributos de orden estrictamente municipal y por ende no se remite a la materia agraria, sino a la materia de cobro y los juzgados especializados de cobro. Otro gran tema es cuando de por medio está la ley forestal, cuando están refugios nacionales de vida silvestre o inclusive zonas marítimos terrestres. Hay dos puntos diferentes por analizar, que uno es la ley forestal y los refugios nacionales, pero llevan la misma suerte. En cuanto a la aplicación de la ley forestal, les comentaba anteriormente que el SINAC, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, y el INTA, que es el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria, si la memoria no me falla, ese es el nombre completo. Ellos en muchas ocasiones realizan estudios de campo, hacen inspecciones sobre los bienes que están en disputa y determinan que estos colindan con ríos, con quebradas, con nacientes, con arroyos, con manantiales, con lagos, con embalses, estos últimos que no sean de carácter privado. Y el artículo 1 y el artículo 3 de la Ley de Aguas, así como el 33 de la Ley Forestal, establece que esos márgenes son áreas de protección y en consecuencia forman parte del dominio público sobre el cual el Estado ejerce una tutela sobre ellos. Bajo ese análisis, ese fundamento, la sala, conforme a esos estudios o inspecciones que realiza el SINAC, repito, o el INTA, más los demás elementos que componen el expediente, determino que esa es materia contencioso administrativa por el tema del interés público sobre el dominio público, sobre estos márgenes. Igual suerte, igual escenario lleva los refugios nacionales, pues en su mayoría lo que se discute es un mejor derecho sobre ese bien que está en disputa. Pero este bien se ubica dentro de un refugio nacional, el cual en la mayoría de casos es el MINAE, quien nos colabora con algún elemento probatorio donde acredita que ese bien se ubica dentro de un refugio nacional de vida silvestre. Y automáticamente, pues estaríamos ya hablando de intereses difusos claramente y intereses grupales de la colectividad, por lo cual debemos de aplicar el numeral 108 de la Ley de Biodiversidad y el artículo 7 de la Ley de Tierras y Colonización, el cual establece o nos lleva a ese interés directo que tiene el Estado
en tutelar, en proteger el patrimonio natural del Estado. Y bajo ese argumento también se remite a la jurisdicción contencioso administrativo. Tal vez son los aspectos más discutidos en cuanto a la sala. Creo que Diego ahí me lo adelantó. Y es que, repito, es muy casuístico. Como les indiqué anteriormente, hay que analizar el elemento objetivo, subjetivo. Inclusive la sala también ha entrado a analizar sobre las dimensiones o el tamaño de los terrenos. Porque, y Diego me corrige, el artículo 30 del reglamento de fraccionamiento y urbanizaciones, palabras más, palabras menos, dice que las dimensiones mínimas de una parcela con fines agrarios, para poder determinarse a la materia agraria, dice que debe tener una medición mínima de 7,000 metros cuadrados en lo que si pertenece al gran área metropolitana y 5,000 metros cuadrados si no pertenece a esta área. Entonces, vean que el tema agrario, como ya lo explicó muy bien Diego, es, para mi gusto, muy casuístico, es muy puntual, y estos son los aspectos tal vez más relevantes, que me lleva tal vez al último punto, que es sobre la discusión cuando de por medio están bienes demaniales y la participación del Estado. ¿Qué ha dicho la sala en estos escenarios? Bueno, la sala ha sido enfática y aquí hay mucha discusión. Claramente tenemos las personas que se dedican más al tema agrario y la parte contenciosa administrativa en conflicto, porque el artículo 22, inciso che, de la ley de la jurisdicción agraria, dice que en aquellos casos donde se está en la protección de bienes públicos, donde se discute la determinación de derechos sobre propiedades, pero tiene naturaleza agraria, pero con características de manialidad, el Estado puede ser parte en ese proceso agrario. Inclusive, repito, cuando se discute un bien inmueble con presunta demanialidad. Entonces, el simple hecho de que sea parte del Estado o que sea un bien o un posible bien demanial no lo convierte automáticamente en contencioso administrativo. Entonces, ¿qué podría yo indicar sobre este punto? Bueno, uno, es muy casuístico, lo repito, y dos, analizar muy detalladamente cuál es la trascendencia que tiene la participación del Estado en ese proceso. Y yo creo que ahí nos marca el margen, la línea de discusión o de partir para ver si es agrario o si es contencioso administrativo. Entonces, en síntesis, es un mal, ¿qué se puede decir? Una mala costumbre, pues indicar que el simple hecho que sea parte del Estado en una discusión sobre un bien que podría ser demanial con características agrarias, que sea automáticamente contencioso. Diego, tal vez si me ayudas con la que sigue, por favor. Ahora vamos con el tema civil, la otra materia que es civil. Siempre entra en discusión aquí en tema civil, tal vez por el cambio de normas al nuevo Código Procesal Civil, y es el momento para interponer la excepción de incompetencia. De manera oficiosa, se puede, en cualquier estado del proceso, se podría declarar la incompetencia conforme al artículo 9 del Código Procesal Civil. Si esa solicitud de parte, bueno, en cuanto a plazos, recordemos que son de 30 días y 5 días junto a la contestación de la demanda, si estamos hablando de procesos ordinarios o estamos hablando de procesos sumarios, ¿verdad? Eso también no está regulado expresamente en el 102 y en el 103.2 del Código Procesal Civil. Otro aspecto que yo señalo ahí es cuando no existe inconformidad por resolver o se impugna una cosa distinta a la competencia. Hemos visto muchos escenarios o muchos asuntos donde se viene impugnando tema de costas, temas inclusive de integración de litis, hasta cosa juzgada. Claramente, cuando se ingresa a una apelación o una inconformidad, la sala única y exclusivamente va a determinar la competencia material del asunto, ya sea por territorio, sea por cuantía, o estrictamente la materia, pero no entra a analizar otro aspecto más allá de ese. Entonces, cuando se intenta analizar estos aspectos en un tema de incompetencia, la sala lo remite al tribunal de apelación que corresponda. Otro aspecto que vemos como error, y es a nivel de despachos, es que
el despacho A establece o determina o considera que es competencia del B, y el despacho B lo toma y dice, no, creo que esto es del despacho C. Un tercer despacho entra en discusión o no sobre la determinación de la competencia, pero el error que comete el despacho B es que lo remite a la sala como un conflicto de competencia. La sala ha indicado que todavía no existe conflicto por analizar porque no sabemos cuál va a ser la determinación del último despacho al cual se considera que es el competente, si va a estar de acuerdo con la última resolución o si se va a oponer a ella. Entonces la sala lo que hace no entra a conocer la incompetencia como tal, sino que lo remite a este último despacho. Tercer escenario, sobre el rechazo a la apelación por inadmisión. También hemos visto mucho en materia civil el error que la jurisdicción civil rechaza la excepción de incompetencia y llegan acá interponiendo apelación por inadmisión. ¿Por qué? Porque el 67.3 del Código Procesal Civil indica que solo son apelables los autos que taxativamente establece esa norma, esa lista. La finalidad de esta norma es, conforme al principio de justicia pues pronta y cumplida, el nuevo CPC elimina la posibilidad de impugnar aquellas resoluciones que rechazan las excepciones procesales, incluyendo la de incompetencia. Por lo cual, pues concede únicamente ese recurso a las resoluciones que declara con lugar las excepciones procesales. Entonces, de ahí la sala le indica al recurrente que no procede el recurso de apelación por inadmisión. En cuanto a daños y perjuicios se trata, no debemos obviar el 8.3.5 del Código Procesal Civil, el cual establece que para el reclamo de los daños y perjuicios es competente el tribunal del lugar en donde sucedieron los hechos. Pero el mismo numeral dice, o bien el domicilio del actor a elección de este último. Entonces hemos visto muchos asuntos donde el recurrente, el apelante, llega indicando, no, eso es un tema donde la competencia se debe determinar donde sucedieron los hechos. Pues no, la norma establece que es o bien donde sucedieron los hechos o el domicilio del actor a elección de este último, salvo claramente que los daños y perjuicios no sean la pretensión principal, sino que sean una pretensión accesoria o conexa a una principal de otra naturaleza. Pues en este último escenario, el competente, recordemos, es el tribunal de la pretensión principal. A ver qué se me escapa por ahí. No, yo creo que es lo más común en estos puntos. Pretensiones personales con efectos sobre los bienes inmuebles. Bueno, igual la norma es muy clara, pero acá aplica el 8.3.1 del Código Procesal Civil, el cual nos señala que en el caso de pretensiones personales con efectos sobre bienes inmuebles, es el tribunal del lugar donde se ubique, donde está situado el bien. Eso no lo debemos olvidar. En cuanto a embargos preventivos y medidas cautelares, la sala ha mantenido el criterio, conforme al 8.4 del Código Procesal Civil, que en estos casos de actividad cautelar o preparatoria es la autoridad judicial quien corresponde a analizar el proceso principal al que le toca conocer esos embargos o esas medidas cautelares, esas actividades cautelares o preventivas. Entonces, la determinación de la competencia material en estos asuntos es, repito, la autoridad judicial a quien corresponde conocer del proceso principal. Diego, no sé si me ayudas en el siguiente. Repito, esta lista que establezco acá es de las situaciones tal vez más comunes que ve la sala en cuanto a conflictos de estas materias se trata. Hay una lista en sinfín que podríamos señalar, pero no nos da tiempo el pequeño espacio que tenemos para hablar sobre ellas. ¿Qué pasa en los escenarios cuando existen pretensiones de distinta naturaleza? Hablemos de procesos donde hay pretensiones de naturaleza interdictal, actos posesorios,
elaboración de obras, entre otros. Es decir, una mezcla entre pretensiones de procesos sumarios en combinación con procesos de procesos ordinarios. Acá la sala lo que ha dicho es que vamos a ver, el proceso que le corresponde conocer es conforme a las reglas del numeral 101 del Código Procesal Civil. ¿Qué nos dice este numeral? Bueno, dice que todas aquellas pretensiones que no tienen un procedimiento expreso en la norma tienen que ser tramitados bajo un proceso ordinario. El cobro de una pensión alimentaria y ejecuciones de sentencia de la jurisdicción familia. Este es un tema bastante importante porque si lo que se está analizando es la declaratoria de una obligación dineraria producto por concepto de una deuda de pensión alimentaria, la sala ha indicado que conforme el 136 del Código Procesal Civil, 120 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en este caso específico el 1, el 4 y el 30 de la Ley de Pensión Alimentaria, si la memoria no me falla, señala que las ejecuciones de los pronunciamientos de las sentencias o viendo los acuerdos entre partes, será el competente, el tribunal que dictó ese pronunciamiento, bajo el principio de la especialización de la materia. Entonces, esos asuntos se remiten a la jurisdicción de familia. El reconocimiento o no de uniones de hecho o bienes gananciales es otro aspecto bastante por analizar, y es que, vamos a ver, cuando no se pretende directamente el reconocimiento de unión de hecho o la separación de bienes gananciales, aquí aplica igual el 101 del Código Procesal Civil, el cual establece que las pretensiones, repito, que no tienen un procedimiento expresamente en la norma, será aplicados conforme o se tramitarán mediante el ordinario. Ahora, cuando se pretende liquidar o se pretende hacer una liquidación de bienes, aquí aplica las reglas del 41 del Código Familia. Si esa liquidación deriva de una disolución o una nulidad matrimonial o una separación judicial o temas de capitulaciones matrimoniales después de nupcias, corresponde a materia de familia. Pero cuando se pretende el reconocimiento de una sociedad de hecho, entre partes, recordemos que hay distintos tipos de sociedades según su giro, y el de mayor trascendencia para efectos del día de hoy en discusión es la sociedad de hecho civil que está prevista en el 1198 del Código Civil. Aquí lo que es importante analizar es la naturaleza jurídica de la sociedad de hecho y las normas por aplicar para la liquidación patrimonial del haber social. Recordemos que, o más bien lo que se ha notado o nota la sala, y así lo advierte, es que por lo general estas sociedades tienen como vínculo personas de confianza o familiares, háblese amigos, hermanos, primos, y con más razón entre parejas, entre matrimonios o uniones de hecho. Entonces, aquí lo que se requiere analizar, el número uno, insisto, es los elementos probatorios para determinar la procedencia de esa liquidación, si es estrictamente materia familiar o si es una relación societaria, de hecho. Ese es tal vez el punto más en discusión sobre el reconocimiento no de uniones de hecho, así como los bienes gananciales, en cuanto a la determinación de la materia. Luego tenemos la ejecución de sentencia penal que determina suma líquida. Bueno, aquí hay un aspecto importante por analizar y está analizando todavía la sala, no quisiera adelantar en este tema, porque el 488 del Código Procesal Penal establece que cuando se declara con lugar las acciones civiles resarcitorias y condenan a los demandados civiles a pagar sumas líquidas, pero la norma dice, pero esta no se logra ejecutar o no se logra hacer efectiva en dicha sede, es decir, en la sede penal, existe la posibilidad de que la parte interesada interponga la ejecución de sentencia en sede civil
o contencioso administrativo según corresponda. Entonces la sala ha intentado analizar si efectivamente esa ejecución se hizo en sede penal para luego posteriormente poder aplicarse en vía civil o contenciosa. Sin embargo, como repito, la sala todavía está analizando este aspecto. Ahora que tenemos la nueva integración de don Jorge, son variantes que se siguen analizando y vamos a determinar si se mantiene la línea o existirá algún cambio en cuanto al tema. Diego, si me ayudas con la que sigue, porfa. Entramos entonces ya a materia contencioso administrativo. Ok. En este punto, consideré un aspecto importante es el formalismo del recurso o la inconformidad como tal, y en muchos escenarios cuando se solicita la celebración de una audiencia oral. Bueno, ¿qué ha dicho la sala en este punto? La sala ha indicado que si bien la apelación o la inconformidad no requiere mayores formalidades, esto no releva la parte de interponer el recurso de forma sustentada. ¿Para qué? Para que la sala pueda confrontar claramente las conclusiones de la resolución impugnada, ¿verdad? La resolución que determinó la competencia. La sala ha dicho que el modelo que sigue el recurso de apelación o inconformidad es un modelo procesal escrito, ¿verdad? Ese es el modelo. Por lo que no resulta procedente o aplicable la celebración de una audiencia oral para que el recurrente venga y exponga sus agravios o sus argumentos en una audiencia. Tiene que hacerlo de forma escrita. Un aspecto muy relevante y se indicó hace poco en esta resolución, la 1126 del 2023, y es que la sala ha llamado la atención que en algunos escenarios el juez contencioso declara la incompetencia bajo el objeto del proceso las pretensiones que se establecen en la demanda. En muchos escenarios esas pretensiones no son del todo claras. Vea que el mismo Código Procesal Contencioso Administrativo permite, dar la facultad que en audiencia preliminar, conforme a las reglas del numeral 90 o bien conforme al artículo 95, de poder ampliar, adaptar, ajustar o aclarar las pretensiones. Entonces, la sala en ese antecedente, me parece muy valioso, devuelve el asunto a la jurisdicción contenciosa y le dicen, bueno, aquí el objeto todavía no es claro. Determine el juez tramitador la claridad de las pretensiones para ahora sí poder establecer la competencia de este asunto. En cuanto al interdicto de amparo de posesión a favor del Estado, aquí no hay mayor discusión. El artículo 111, inciso 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que de los interdictos de cualquier cuantía que se dice la norma, se ejerciten a favor o en contra de la administración pública, ya sea una institución pública, una empresa pública, o hablamos de la administración central o inclusive descentralizada, será competencia de lo contencioso administrativo, expresamente el juzgado contencioso administrativo. El que sigue, Diego, por favor. Ok, medidas cautelares. En este tema, la sala sí ha hecho una variación de criterio, y es que antes, cuando se interponía una medida cautelar, y el juez de medidas cautelares declaraba su incompetencia sin resolver la medida cautelar, es decir, lo hacía previo, claramente, la sala devolvía el asunto y le decía que no, que debía resolverlo por la naturaleza propia de la medida cautelar, que es célere, que es urgente. Actualmente la sala cambia del criterio y ya entra a conocer ese conflicto de competencia, precisamente para no entorpecer más la celeridad del proceso. Entonces, ingresa a conocer la determinación de la competencia, razón de la materia, como los demás procesos, y ya no se devuelven las medidas cautelares. En cuanto a la reinstalación en el puesto laboral, los funcionarios públicos. Este es otro gran tema que estamos por ahí analizando personalmente, tal vez con don Jorge, pero el criterio de la sala hasta este momento, que no ha variado, y es que tiene un sustento que es el voto constitucional, es el voto 2010-9928, el cual se adiciona
con el voto 2010 también del 11034, el cual nos dice más bien que este tipo de asuntos deben analizarse conforme al régimen jurídico aplicable y el contenido material de las pretensiones. Entonces, si estamos hablando, o a la sala lo ha entendido de esta manera, si se está impugnando un acto administrativo, a modo de ejemplo, que declara el despido, el cese laboral sobre un funcionario que se encuentra dentro del régimen estatutario, lo considera materia contencioso administrativo. Para aquellos que no son o no los estima como funcionarios públicos, sino como colaboradores, de la administración pública, lo remite a la materia laboral. Ahora, si no se discute ningún acto administrativo que establece el cese o el rompimiento de la relación laboral, sino son temas estrictamente laborales, como son salarios, como son aguinaldos, como son vacaciones y otros extremos laborales, la sala ha dicho que eso es materia laboral, independientemente si pertenece o no al régimen estatutario. Esos son como los parámetros que establece la sala para determinar si el asunto es laboral o contencioso administrativo. Donde no hay mayor discusión es cuando se está analizando el tema de acoso laborales, convenciones colectivas, riesgos de trabajo, inclusive variaciones, modificaciones en el contrato laboral, el ius variandi. ¿Por qué? Porque el Código de Trabajo es claro al establecer en el 420 sobre el tema de las convenciones de trabajo o los riesgos de trabajo, que lo ubicamos en el 193 del Código de Trabajo, el 430, inciso 6, si la memoria no me falla, y este tipo de temas que son el acoso, convenciones colectivas, riesgos de trabajo y ius variandi se remiten a la jurisdicción laboral independientemente si estamos hablando de un régimen o no estatutario. En cuanto a cuota obreros patronales y seguridad social, existió una variación en el criterio conforme igual a un criterio que emite la Sala Constitucional, el voto 13658 del año 2018, perdón, que establece que las contribuciones a la Caja Costarricense del Seguro Social son obligaciones para fiscales. Entonces, al estar hablando de obligaciones para fiscales, indiscutiblemente estamos hablando de la categoría del derecho tributario regido por el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Por ende, bajo ese criterio, esa línea de pensamiento, la sala ha determinado que esos asuntos donde se pide la nulidad de actos administrativos claramente emitidos por la Caja Costarricense del Seguro Social, los cuales se están cobrando deudas por concepto de obligaciones obrero-patronales, facturas adicionales por periodos fiscales representativos a cuotas del régimen de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte. La línea de pensamiento de la mayoría de la sala es determinar que es la jurisdicción contenciosa administrativa la competente. Existe un voto salvado hasta este momento de minoría que establece que no, que eso es materia laboral conforme el numeral 430, inciso 4 del Código de Trabajo, el cual establece claramente que esta materia es de la rama del derecho laboral. Ahora vamos con cobro, que es otro tema que entra mucho acá en la sala. Tal vez aspectos más importantes o más relevantes es cuando existe la confusión en determinar los criterios de competencia conforme al domicilio del demandado, y es que en muchos escenarios los asuntos los remiten al lugar donde la parte va a recibir las notificaciones. No se deben confundir para nada el lugar para recibir notificaciones con el domicilio del demandado. La norma es clara, que indica que el lugar, o más bien la determinación de la competencia en relación de la materia es el domicilio del demandado según los parámetros o los escenarios que ya vimos anteriormente. Otro aspecto relevante es cuando es la administración pública, es el Estado quien está cobrando. Bueno, acá a veces se nos olvida que existe una norma relativamente nueva que es las normas prácticas para la aplicación del nuevo Código Procesal Civil, el cual dispone que los juzgados especializados de cobro continúan conociendo
en primera instancia sobre los procesos cobratorios en el que sea parte del Estado o entidad de derecho público, dice la norma. Si la memoria no me falla, es el 1.2, 1.3 de esta norma, normas prácticas para la aplicación del nuevo Código Procesal Civil, el cual establece que entonces son los juzgados especializados de cobro dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales, dice la norma. En cuanto a cuotas, el cobro de cuotas condominales, aquí aplica las reglas del 8.3.1 del Código Procesal Civil, el cual dice que quien es competente es el tribunal donde se ubica el bien. ¿Por qué? Porque este 8.3.1 establece que aquellas pretensiones que son mixtas o personales referidos o con efectos sobre bienes inmuebles será el tribunal donde se ubique el bien. Vamos ahora con materia de arbitraje. Bueno, aquí hay un punto bastante a discusión, que es la famosa cláusula arbitral. Acá la sala ha sido muy tajante que al señalar que en virtud de la trascendencia que tiene la renuncia a la vía judicial, la sala ha dicho que esta renuncia debe ser de manera inequívoca. Es decir, el abandono a las jurisdicciones comunes no debe ser de forma implícita, sino que de forma expresa, sin requerirse mayores formalidades que esa. Entonces, la sala indica que si todas las partes que componen el proceso expresaron de manera libre, claramente, someterse a un arbitral, conforme el 1022 del Código Civil, el cual dice que los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, se remite el asunto a la vía arbitral. Hay un aspecto que se ha venido alegando y es la posible ausencia de los timbres fiscales, es decir, el pago de especies fiscales en esos convenios que claramente contienen una cláusula arbitral. La sala ha dicho que esa omisión en el pago de las especies fiscales no determina la ineficacia del contrato. Es decir, y por ende tampoco no determina la incompetencia del órgano arbitrador, ¿verdad? Entonces se remite a la vía arbitral. Ahora vamos con notarial. En notarial no hay mayor discusión, solo son 3 escenarios, y es cuando el profesional en derecho, o en este caso el notario, incurre o se logra desprender más bien de las pretensiones que lo que se busca es decretar un grado de responsabilidad de un notario por sus actuaciones propiamente notariales, es decir, ejerció un acto que posiblemente pudo provocar algún daño en sus deberes, en su función notarial. Eso es materia del juzgado notarial. Así lo establece el numeral 34 del Código Notarial, y el cual se analiza conforme o de manera armoniosa con el 138, 140 y 141 de ese mismo cuerpo legal. Y la sala ha indicado que cuando existe esa infracción propiamente la función del notario, va al juzgado notarial. Cuando son temas estrictamente requisitos para ser notario, por ejemplo, es de la Dirección Nacional del Notariado, y si el error o el acto reprochable es estrictamente como abogado y no como notario, a la Fiscalía del Colegio de Abogados. Otros aspectos ya para ir finalizando, insisto, esto es un mundo de factores que analiza la sala diariamente en cuanto a incompetencias, pero estos son como los más comunes. Otros errores que hemos visto es que el asunto inicia en materia laboral y existe conflicto con otras jurisdicciones. Bueno, entonces acá la sala dice claramente el numeral 55, el 55, inciso 4 y el inciso 5 y el artículo 54, inciso 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que la sala primera conocerá de los asuntos de los conflictos de competencia que susciten entre los tribunales civiles o entre ellos, siempre y cuando se haya prevenido en esta materia en primer lugar. Si se hizo la prevención o inició en materia laboral, eso le corresponde a la sala segunda y no a la sala primera, y eso es un error muy común. Entonces lo que la sala hace es remitirlo a la sala segunda.
Otro aspecto importante que no podemos obviar y es que en temas de determinación de la materia, cuando son entre despachos de un mismo, dice la norma, de un mismo territorio, el artículo 95, inciso 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que son los tribunales superiores o los tribunales de apelación que les corresponde analizar y determinar, estos tribunales colegiados, determinar la competencia y no la sala primera. Repito, cuando estos despachos se encuentran en un mismo territorio. Por último, la materia civil y la jurisdicción de familia. Recordemos que cuando el asunto inicia en materia civil y se está impugnando cualquier tema que sea de familia, la sala sí lo entra a conocer, salvo en procesos sucesorios, porque la norma así lo establece expresamente en su numeral 54, inciso 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual establece que siempre que se trate de juicios ordinarios civiles o comerciales, excepto en los juicios universales y en asuntos de familia y derecho laboral. Entonces, en esos temas sí se remite a la sala segunda cuando son, repito, procesos sucesorios. Creo que este es como el grueso de todos los temas. Perdón, no son todos los temas. La mayoría de temas o más comunes que ha venido conociendo la sala en los últimos año y medio o 2 años de las distintas materias, repito, la civil, la contencioso, arbitraje que ya vimos. Y nada más, tal vez aquí me permito, don Jorge, hacer una pequeña noticia, y es que yo esperaba que saliera antes del día de hoy, pero bueno, no salió. Se elaboró un libro, un pequeño, se quiere decir hasta manual, de un compendio de todos los factores, de todas las posibles incompetencias que ha determinado la sala en los últimos 2 años, y esperemos que salga ya para inicios de enero. Creo, don Jorge, que con esto termino y le agradezco nuevamente, así como Diego, el espacio y el tiempo. Muchas gracias, don Jimmy, y muchas gracias a don Diego. Una precisión entre vallas que vamos a hacer en cuestión de 5 minutitos es la consulta que se le había planteado a don Diego con el tema del agotamiento de la vía administrativa. Sin embargo, veo que la persona suprimió el comentario. Entonces no recuerdo quién era la persona que nos lo había planteado. Me parece que el tema era relativo a dónde había agotamiento de la vía en materia agraria que pudiera entenderse preceptivo, lo estoy diciendo ahora con mis palabras, que permitiera a su vez fundamentar una excepción de falta de agotamiento. ¿Procedo, don Jorge? Adelante, adelante, Ah, adelante. Aunque le digo, sí. no sé si la persona estará interesada, porque a veces nos sucede que Ajá. durante la charla la gente pues recibe la respuesta y quita la pregunta, pero no No, sé pero si quisiera hacer un breve comentario. sí, claro, con todo gusto. Este es un tema muy interesante, bueno, porque como sabemos, el agotamiento preceptivo de la vía administrativa, pues, fue declarado inconstitucional desde el año 2006 por la Sala Constitucional. Se mantuvo únicamente en materia de contratación administrativa y municipal. Sin embargo, en el proceso agrario también hay un supuesto excepcional que tiene que ver única y exclusivamente cuando hay conflictos de posesión en precario. La Sala Constitucional también avaló la procedencia de esta excepción en el voto 2408 del año 2000. No, perdón. Ya me corrijo. Estaba en otro lado. Segundito. En el año 2008, no sé si les dije otro año, perdón, año 2008, el voto 1574. Repito, 1574 del año 2008. Ahí la sala explica por qué razón es eh, procedente en este supuesto el agotamiento de la vía administrativa. Y básicamente lo que dice es que el entonces SIDA o INDER funciona como un amigable componedor. Lo que se busca es un agotamiento de la posibilidad de que las partes lleguen a una solución amistosa del conflicto. El INDER propicia que se dé una solución por alguna de estas dos vías, o una venta en condiciones favorables para las personas poseedoras en precario,
que la posición en precario hay que revisarla con detenimiento en sus requisitos en el artículo 92 de la Ley de Tierras y Colonización. En términos muy generales, es cuando una persona y su familia ocupan una finca, aunque sepan que le pertenece a un tercero, por necesidad, la ponen a trabajar y sobreviven de eso. Y la poseen de manera pública, pacífica, ininterrumpida, y cuando llevan un año de ejercer esa posición, adquieren la condición, la situación jurídica de poseedores en precario. En tal caso, cuando ello ocurrió, ¿verdad? Y también se exige un animus domini, aunque no haya buena fe en el sentido de que se sabe que hay un dueño. Cuando ya pasó ese año y hay una posesión en precario, entonces, antes de que el propietario pueda presentar la acción reivindicatoria, tiene que agotar la vía administrativa ante el INDER para que se busque una solución. Si se da la venta, esta es una de las vías, y la otra es que el INDER expropie para que pueda, pues, darle la tierra a la familia, si procede, por medio de algunos de los mecanismos de dotación de tierras que tiene. Pero aquí la diferencia es que no es un mecanismo de autotutela como ocurre en otros supuestos, ¿verdad? Donde la administración impone la solución, sino que aquí la administración lo que hace es que propicia un arreglo. Entonces, ese es el único supuesto realmente que existe de agotamiento de la vía administrativa en materia agraria. Muchas gracias, don Diego. A mí me gustaría hacer una ampliación de una precisión de lo que decía ahora don Jimmy, cuando decía que estos son algunos de los temas. Yo he estado viendo expedientes de conflictos de competencias y les aseguro que la lista de supuestos que nos plantea o que nos trae esta noche de don Jimmy es una interesante muestra que se queda pequeña en relación con los supuestos que nos vamos encontrando en la realidad sobre posibles conflictos de competencia que nos da la realidad más allá de lo que uno en un determinado momento pudiera construir desde un laboratorio académico. A ambos les quiero dar las gracias por sacar un ratito esta noche navideña, como decía don Diego, de su tiempo de familia, de su rato extra trabajo en un día, además de fútbol, para los que están viendo este video en diferido, hoy, el día que estamos grabando el video, pues está jugando uno de los partidos de la final y además coincide con temporada navideña, así que doble reconocimiento para las personas que se han mantenido conectadas al video en vivo. Para las que lo están viendo en diferido, pues igual, muchas gracias por sacar su ratito y acompañarnos. Y con este cierre, a su vez, ponemos punto final con las charlas que hemos tenido este mes y parte del mes de noviembre en relación con las competencias de la sala primera en diferentes momentos. Quisiera cerrar recordándoles que tuvimos 2 videos en materia de recurso de casación civil, tuvimos una introducción en materia estadística y administrativa de lo que hace la sala primera, dedicamos tiempo además a una charla relativamente larga en materia de casación, en materia contencioso administrativa, evidentemente, como es la materia que a mí me gusta, pues a mí me hubiera gustado más larga y más tiempo y más temas, pero bastante práctica. De igual manera, hoy tuvimos la charla de don Diego, que como ustedes vieron, se le quedó bastante en el tintero, te dio unas ganas de hablar. Yo ya he tenido la oportunidad de escucharlo hablando de la casación agraria y vieran ustedes que tiene bastante más que decir en la materia. De nuestra parte, nos queda nada más agradecer a las 2 personas expositoras, don Jimmy, don Diego, muchas gracias, buenas noches y esperamos pronto estar comunicando nuevas actividades del Grupo Derecho Administrativo Costa Rica en temas de interés, ya sea académicos o prácticos, pero seguimos adelante y si no tenemos más contactos, esperemos que pronto volvamos a vernos, pero quisiera desear en nombre de los administradores del grupo, don Marco Antonio Hernández Vargas y don Aldo Milano Sánchez, y de quienes está hablando Jorge Leiva Poveda, una feliz Navidad y un próspero año nuevo a las personas que nos acompañan y evidentemente a los compañeros expositores que espero ver estos días de todas maneras. Buenas noches, señores. Muchas gracias, Buenas don noches. Jorge. Un honor haber estado por aquí con ustedes. Buenas noches, don Jorge, igualmente. Muchas gracias. Jimmy, hasta luego. Muchas Buenos gracias. Diego, nos vemos.